Bueno, me reitero en los agradecimientos y agradezco sobre todo esta afluencia porque me consta que este es un tema importante, no porque sea mi charla, sino porque sé cuál es la preocupación de muchas familias y el desconcierto del profesorado con respecto a este tema. Voy a hablar de la intervención en la dislexia desde la evidencia científica y para eso voy a hacer un repaso de algunos hallazgos importantes de las investigaciones más recientes que han permitido definir la dislexia tal como la conocemos hoy y aportar claves para la evaluación y para la detección. Claves que, por otra parte, son importantes porque sustentan esta intervención. Y para eso vamos a la definición actual de la dislexia. ¿Qué sabemos actualmente sobre la dislexia? Sabemos que es un trastorno específico de aprendizaje que se manifiesta exclusivamente en la lectura, que tiene una base neurológica, aunque vamos a ver que el contexto, la estimulación y las estrategias de aprendizaje en la edad temprana son fundamentales, son esenciales para el desarrollo de habilidades clave que permiten evitar la aparición de la dislexia. Se da en niños y niñas con un nivel de inteligencia normal y la incidencia es más o menos de un 5%, un 10% si estimamos la comorbilidad existente entre dislexia, trastorno del lenguaje, hiperactividad. Y para saber en qué consiste, nos vamos a los manuales actuales que nos dicen que las manifestaciones de la dislexia son, sobre todo, una poca exactitud en la lectura y cuando se da la exactitud puede manifestarse en una falta de fluidez, una lentitud extrema que impide la comprensión. Otro manual que a mí me gusta más nos dice que ciertas manifestaciones más sutiles pueden ser la imposibilidad para captar las rimas, analizar los sonidos, recitar el alfabeto, todo lo que tiene que ver con la manipulación mental de los elementos de los que se compone el lenguaje, los sonidos, los fonemas. Y esto nos indica que se trata de un trastorno de naturaleza fonológica, es decir, de una incapacidad o de una dificultad para ser conscientes, tomar conciencia de los sonidos del habla, atender a sus componentes, a las unidades pequeñitas de las que está compuesta el habla, los fonemas, y segmentar, manipular, ensamblar esas unidades que después finalmente vamos a tener que ir ligando a las letras, que son también unidades pequeñitas visuales. Esto tiene lógica porque si pensamos en cómo hemos aprendido a leer y hacemos un recorrido evolutivo sobre las habilidades que hemos adquirido a lo largo del proceso lector, vemos que lo principal son los procesos perceptivos, escuchar, reconocer los sonidos, clasificarlos, reconocerlos y manipularlos, asociarlos a las letras, a las unidades visuales, para conseguir después ligar esos sonidos con las letras y conseguir la exactitud lectora, cosa que llamamos decodificación, decodificar las palabras, y a medida que vamos teniendo experiencia lectora, conseguir leerlas de forma automática, acceder automáticamente al léxico, reconocerlas a golpe de vista. Por tanto, si resumimos cuáles son las habilidades básicas que están implicadas en el desarrollo de la lectura, diríamos que es reconocer y utilizar los sonidos, ensamblar esos sonidos, identificar las letras que tenemos que asociar a cada sonido y, a través de la lectura repetida, ir interiorizando pequeñas regularidades, pequeñas combinaciones de letra que se repiten y que vamos interiorizando mentalmente hasta ser capaces de reconocer esa palabra a golpe de vista. Y, por supuesto, el vocabulario, el nivel de vocabulario que tengamos va a ser fundamental en ese proceso, porque supone un andamiaje esencial que va a favorecer, cuando percibimos ciertas letras, el acceso rápido a esa palabra que ya conocemos. Pero sobre todo son estas las tres habilidades fundamentales. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque a lo largo de los últimos años se han realizado muchas investigaciones que han evaluado, a través de estudios longitudinales, cuáles son las habilidades lingüísticas y lectoras que a lo largo del proceso evolutivo predicen que los niños vayan a leer bien y cuáles son las habilidades que caracterizan a aquellos niños que a lo largo de ese proceso evolutivo se van distanciando de los demás, que predicen que esos niños vayan a leer mal o tengan un riesgo hacia el aprendizaje de la lectura. ¿Y cuáles son esos predictores? Esos signos tempranos que predicen que una niña o niño vaya a tener dificultades lectoras. Pues uno de esos predictores ha demostrado que es el conocimiento fonológico, la capacidad de operar con los sonidos, la capacidad de reconocer la métrica, los ritmos de las canciones, los patrones rítmicos de las palabras, la capacidad de reconocer rimas, las palabras que suenan igual,
La capacidad para segmentar las palabras, le damos una palabra y le decimos que nos diga los sonidos con los que compone esa palabra. La capacidad de manipular esos sonidos, decirle que quite un sonido a la palabra, el primer sonido o el último sonido, y esto no requiere nada visual, es algo totalmente fonológico, jugar con los sonidos. Pues los niños que tienen dificultades con este tipo de actividades son niños que tienen un riesgo de desarrollar un trastorno lector. Otro de los predictores es el ensamblaje de la letra con su sonido, la asociación entre la letra y sonido. Cuando pedimos a los niños de 4 o 5 años que nombren el sonido de la letra, en estas tareas de nombrado de letras tan sencillas, vemos que hay niños que constantemente cometen más errores o son más lentos. Y esto es un predictor también de la lectura. Los niños que después desarrollan una dislexia, con 4 o 5 años realizan peor las tareas de nombrado de letras. Otra habilidad fundamental que es predictora de la lectura es la capacidad de acceder rápidamente a esa representación fonológica mental que tenemos, acceder a la palabra, acceder al nombre de una cosa. Y eso se evalúa con una tarea de nombrado automático rápido donde se pide a las niñas y niños que nombren colores, letras, dibujos, de izquierda a derecha lo más rápido posible, de izquierda a derecha y arriba a abajo. Y hay una edad, más o menos entre los 6 y los 8 años, en las que hay niños que tienen dificultades en acceder rápidamente a estas representaciones fonológicas y estos son los niños que después tienen más probabilidad de desarrollar una dislexia. Y no basta solo con identificar las letras y saber sus nombres, tenemos que saber identificarlas dentro de las palabras después. En tareas de identificación donde se pide a los niños que nos digan si esta letra está o no en esta cadena, vemos que los niños con dislexia tienen una tasa de rendimiento peor, cometen más errores y son más lentos en la detección. Y, sin embargo, cuando hacemos lo mismo con símbolos, el patrón es exactamente igual que en los niños que no tienen dislexia. ¿Por qué? Porque al procesar las letras tenemos que acceder necesariamente al sonido de la letra. Inevitablemente lo hacemos. Y eso para ellos tiene un coste. Y, por último, otro predictor importante es la memoria verbal, la capacidad para mantener una serie de sonidos, una serie de sílabas en la mente durante un periodo determinado. Cuando a los niños y niñas se les presentan 2 tonos y se les pide que repitan esos tonos, que los reproduzcan, o se les dan 2 sílabas y se les pide que las repitan, a medida que vamos aumentando los tonos o aumentando las sílabas, aumentan las diferencias entre los niños disléxicos y los no disléxicos. Estos cometen mucho más errores, tienen una peor memoria a medida que vamos aumentando el número de sílabas. Les cuesta más retener esta información. Y este es otro predictor importante. Y finalmente llegamos a los 6, 7 años y vemos los primeros signos que nos empiezan a indicar que hay un problema lector, que es la pobre decodificación. Cuando los niños tienen que empezar a ensamblar esas letras con sus sonidos es cuando vemos que tienen problemas. A veces ocurre con las palabras, pero una palabra, si tenemos el significado, podemos acceder a ella rápidamente. Pero cuando les hacemos leer palabras inexistentes o se encuentran con una palabra que desconocen, necesariamente tienen que decodificar, tienen que ir de izquierda a derecha buscando el sonido de cada letra. Y es en este tipo de tarea, cuando se tienen que hacer la decodificación, cuando encuentran los problemas. Aquí, cuando tienen que leer las palabras, son un poquito más lento. Pero cuando tienen que leer pseudopalabras o palabras que desconocen, las diferencias entre los niños disléxicos y los no disléxicos aumentan muchísimo más. Eso indica que el problema es de decodificación, de ensamblar cada letra con su sonido. Y ese es el paso inicial para lograr luego la automatización. Por tanto, lo que nos dice la evidencia es que la dislexia se trata de un trastorno de naturaleza fonológica. Y es cuando se pasan tareas de naturaleza fonológica, cuando se observan diferencias entre niños que tienen dislexia y los controles o niños que no tienen dislexia. Mientras que las pruebas auditivas o pruebas de percepción visual no muestran tantas diferencias. Y esto viene avalado también por la evidencia neurocientífica. Cuando realizan tareas con sonidos de conocimiento fonológico, los niños y niñas no disléxicos activan zonas del hemisferio izquierdo en la zona temporoparietal que no se activan en los disléxicos. Y cuando realizan tareas de decodificación, de lectura de palabras inventadas, los controles activan zonas occipitotemporales del hemisferio izquierdo que no se activan en los niños con dislexia. El patrón que muestran estos niños es precisamente una inactivación en el hemisferio izquierdo en estas áreas y, como compensación, una sobreactivación en el hemisferio derecho, que
no está destinado a ese procesamiento analítico, no está preparado para eso. Están leyendo a golpe de vista, están utilizando un procesamiento visual que no es eficiente para leer. A veces podemos encontrar otros déficits. Podemos encontrar déficits atencionales a la hora de procesar información visual, o déficits de velocidad de procesamiento, una ralentización a la hora de memorizar, de procesar, de acceder, pero esto no se da en todos. Lo que sí se da en todos es esos trastornos de naturaleza fonológica. Estos trastornos son trastornos de base o déficits cognitivos de base que pueden explicar la comorbilidad. Lo que nos dice toda esta evidencia es que tenemos que prestar en edades tempranas una especial atención al conocimiento fonológico, manipulación de sonidos, al conocimiento de las letras y a la decodificación, que son 3 habilidades clave para desarrollar una lectura automática y una buena comprensión. Que esta evaluación tiene que ser temprana y precoz, y se estima que lo ideal sería que fuera desde los 4 años. Es decir, una evaluación que incluya ya entre los 3 y 4 años el conocimiento fonológico, el nombrado de letras, el nombrado rápido de izquierda a derecha y la decodificación, acompañados de una evaluación exhaustiva del nivel de vocabulario. Tenemos que dominar el vocabulario del idioma en el que estamos leyendo, y pruebas de memoria y de atención para explicar comorbilidad o para ver si hay algún déficit cognitivo de base que pueda dificultar el trabajo con estos niños. Si nos vamos al protocolo de evaluación del sistema educativo actual, vemos que tenemos un protocolo de vigilancia rutinaria que se pasa hasta los 5 años, donde se observan algunos signos. El profesorado tiene que observar algunos signos que, si se dan 3 o más de los signos, estos niños y niñas pasan a un protocolo de detección específica donde se les pasan unas pruebas específicas. Lo que ocurre es que en el protocolo de vigilancia rutinaria no se hace excesiva alusión, se hace alusión a aspectos generales del lenguaje, aspectos motores o aspectos cognitivos como la memoria, pero no se hace alusión a todo esto que hemos mencionado de la sensibilidad a las rimas, la sensibilidad a los sonidos, a las sílabas, la manipulación mental de estas unidades, de forma que puede haber muchos niños y niñas que, debido a este vacío, no lleguen a pasar a esta prueba de detección específica y no reciban la atención necesaria. Por eso es importantísima la prevención y, sobre todo, una intervención preventiva previa a los 6 años. ¿Y cómo tiene que ser esta prevención o esta intervención preventiva? En el año 2000, el National Reading Panel, un comité de expertos en Estados Unidos, se reunió para examinar y evaluar cuáles eran los programas de intervención que estaban funcionando mejor en Estados Unidos y para detectar cuáles eran los elementos clave que tenía que tener todo programa de intervención en dislexia, aquellos elementos que hacían que un programa funcionara. Y lo que observaron es que había algunos programas, por ejemplo, programas que se basaban en medicación, intervención optométrica, lectura de textos, sin más, que no estaban funcionando, y sistemáticamente encontraban que los programas que mejor funcionaban eran todos aquellos que incluían un componente de formación explícita en sonidos, manipulación de sonidos y ensamblaje de sonidos con letras, es decir, conocimiento fonológico y conocimiento de letras. Y que además, cuando estos programas se realizaban de forma intensiva, mucho tiempo, durante, por ejemplo, 4 o 5 meses, el cerebro de los niños y niñas que estaban siendo sujetos de intervención se iba asemejando a los controles de su edad. Eso no significaba que ya leyeran bien, pero ya su cerebro estaba reactivando zonas que estaban sin activar previamente. Y los componentes básicos que tenían estos programas se basaban sobre todo en conocimiento fonológico, jugar con rimas, eliminar fonemas de palabras, unir y separar sonidos y memoria fonológica, repetir series. Después ensamblar sonidos con letras, series de sonidos con series de símbolos o series de letras. Y después el acceso a la fonología, el nombrado rápido a las imágenes, asociar series de fonemas y letras, encontrar ciertas estructuras dentro de palabras para favorecer ese procesamiento analítico de unidades pequeñas que les cuesta tanto, y el vocabulario. Y esto era algo común a todos esos programas que funcionaban.
lo que observaban es que tras estos 4 o 5 meses de intervención, estos niños y niñas mejoraban mucho en la exactitud, pero no mejoraban en la fluidez, en la automatización. Por eso sugirieron que, a pesar de implantar programas intensivos, era necesario que esos programas se alarguen en el tiempo y que se vayan añadiendo tareas que permitan la fluidez sin dejar de trabajar lo fonológico. Por tanto, las habilidades que llevan a efectos positivos sabemos que es el conocimiento fonológico, la asociación de letras a sonidos y una adquisición del léxico visual a través de copia, dictado, deletreo, discriminación de palabras que tengan letras diferentes. Y, además, posteriormente hay que añadir tareas como el conocimiento morfológico, y más en el euskera, por ejemplo, que es un idioma morfológicamente muy rico y hay mucha composición, reglas de composición de palabras, vocabulario, lectura en alto guiada para mejorar la fluidez y lectura repetida y, finalmente, comprensión de frases antes de pasar a comprensión de textos. Y observaron que los resultados eran mejores si se cumplían los siguientes requisitos. Cuando el programa era estructurado y seguía este patrón que os he comentado, de menos a más, de sonidos a letras, a sílabas, a palabras. La intervención comenzaba a los 4 años, esa es la edad clave. A partir de los 8 años, los programas de intervención dejan de ser eficaces, tienen muy poquita efectividad. Cuando se entrenan fonología, letra y decodificación de forma explícita, no a través de textos. Eso puede venir después, pero los niños y niñas tienen que saber lo que son los fonemas, lo que son las sílabas y cómo se manipulan. Curiosamente, los programas funcionaban mejor cuando se entrenaba al profesorado en lo que era la dislexia, en el tipo de actividades que tenían que realizar. Cuando la instrucción es intensiva, es decir, 5 días, entre media hora y 1 hora al día y en grupos muy reducidos, 1 o 2 personas, de larga duración para mejorar la fluidez y, obviamente, mejoraban más cuando la gravedad del caso era mejor, y de ahí la importancia en la detección temprana. ¿Qué criterios predicen el éxito? Cuando se trabaja explícitamente la fonología. Vamos de menos a más. La tasa de mejora durante la intervención. Aquellos niños que al principio mejoran más, son aquellos que tienen que predice mejor el éxito, aunque hay que tener en cuenta que luego ese patrón decrece un poquito. Al principio vamos a ver que incluso por factores motivacionales su rendimiento mejora mucho y después se estanca un poquito y es más progresivo. Pero esa tasa de rendimiento inicial es muy significativa e indicativa de que estos niños están aprendiendo. Y el número de palabras leídas por minuto. ¿Y qué factores diferencian a aquellos niños que no se benefician tanto del tratamiento? Pues aquellos niños que tienen esos déficits cognitivos de base que he comentado. Atención, memoria de trabajo, pues porque pueden estar asociados a otros trastornos y requieren un entrenamiento especial en otras habilidades. Un bajo nivel de vocabulario, hemos dicho que es un factor de andamiaje esencial, y el estatus socioeconómico de la familia. Es un elemento, es un factor que se llama distal porque incide indirectamente, pero bueno, hay factores ahí, variables de estimulación, de entorno, que son importantes. Esto es lo que funciona y, sin embargo, a veces, por desconocimiento o por un afán innovador, nos llegan programas que queremos implantar sin tener mucha información acerca de su eficacia científica. Y voy a presentar algunos ejemplos. Hay ejemplos como el método Tomatis o el Fast for Words, que, amparándose en algunas evidencias que muestran que los niños y niñas disléxicos tienen problemas para procesar estímulos auditivos rápidos, les entrenan modificando las frecuencias sonoras o modificando el habla y ralentizándola para que capten mejor los sonidos, y, sin embargo, estos programas no han mostrado, no hay una evidencia clara de que mejoren la lectura. Pueden mejorar la audición, la percepción de sonidos, pero hemos visto que el proceso de lectura implica mucho más. Hay algunos programas que se centran en el procesamiento rápido de los estímulos visuales porque dicen que el problema es visual. Y aquí han proliferado pues, las lentes oculares, la intervención optométrica, y tampoco. Esto puede generar una mayor relajación ocular, un mayor control de los movimientos oculares, pero no incide en las habilidades que necesitamos desarrollar para aprender a leer. Y, finalmente, aquellos programas que se centran en la actividad rítmica y en la psicomotricidad, que plantean, pues, como el Brain Gym, la kinesiología, los reflejos, la realización de ciertos ejercicios motrices o patrones para mejorar la lectura. Pues bueno, esto mejorará la psicomotricidad y eso es importante, pero nosotros queremos mejorar la lectura.
No hay ninguna evidencia de que estos programas mejoren las habilidades lectoras de estos niños. Y luego tenemos otros modelos, como el DOMAN, que consiste en presentar palabras, o musicoterapia, trabajar los sonidos, que tampoco han mostrado evidencias, entre otras cosas, porque no atienden al proceso evolutivo que hemos comentado. Hemos dicho que no empezamos de palabras, empezamos por sonidos, empezamos por letras, ensamblando, segmentando, y después podemos pasar a las palabras. Tenemos que seguir el proceso evolutivo de aprendizaje. Y lo mismo con la musicoterapia. Eso nos puede ayudar a percibir mejor los sonidos, una sensibilidad mayor hacia los sonidos, pero después tenemos que trabajar con fonemas, que son los sonidos de nuestra lengua, y con letras, asociarlas, ensamblarlas. Por tanto, ¿qué tenemos que pedir a un programa de intervención? En esto tenemos que ser exigentes, que esté respaldado por un modelo y que haya sido evaluado y tenga un soporte científico. Y en este caso, en el caso de la dislexia, el aval científico lo proporciona la teoría fonológica que hemos mencionado. Que tenga como base una exhaustiva evaluación. Tenemos que saber evaluar bien para saber en qué momento tenemos que implementar y qué tenemos que realizar. Tiene que ser temprano, 4 años hemos dicho, intensivo y que se atenga a un protocolo por fases, que incida en el vocabulario. Y, sobre todo, necesitamos profesionales formados. Aquellos profesionales que vayan a implementar estos programas tienen que tener la formación que asegure un buen diagnóstico, un diagnóstico temprano y el diseño o la elección de aquellas actividades apropiadas dentro de un protocolo por fases. Y esto es todo. Gracias.